tenemos una entrevista de interés en esta mañana, Geraldine, a propósito de lo que estamos viendo, porque se encuentra en el estudio nada más y nada menos que Camila Rubio, exdirectora de Junaep, para profundizar y hacer doble clic respecto a esto. Contémosle a la gente cómo estás, Camila, y a todos los que pueden enviarnos sus preguntas y dudas en este momento a través de nuestro chat. ¿Quién vamos a tener acá en el estudio? Bienvenida, Camila, ya se está instalando, ya lo estábamos conversando acá en el ranking de noticias junto a Camilo Espinosa, Nicolás Copano y por supuesto, Camila, partamos por lo principal. El actual director nacional de Junaep sostiene que durante su administración se generó un supuesto perjuicio fiscal superior a los 14.000 millones. ¿Qué responde ante esta acusación? Mira, primero, este tema no es nuevo. Este tema lo abordó la Contraloría en el año 2024. A partir de una autodenuncia que nos hicimos nosotros. ¿Por qué? No porque nosotros estuviéramos pagando de más, sino por los problemas que había en la base de licitación del año 2020. Hoy te di cuenta vienes de TVN, donde Sí. estabas dando una entrevista, y cruzaste acá para poder conversar con nosotros. Muchas gracias por eso. Sí, que vengo ahí un tranquila, poco, si quieres tomar agua, porque es importante que la gente le quede muy claro a propósito de lo que ha pasado con Exante en esta mañana y este correo electrónico que sale a la luz, que las cosas se pongan sobre la mesa, porque el tema de la Junaep es grave para la gente. Sí, y muchas gracias. Bueno, como te decía, este tema no es nuevo. Nosotros hicimos una denuncia y le pedimos a la Contraloría que investigara y auditara todo este proceso de licitación. ¿Por qué? Porque en el año 2020, donde se adjudican estos contratos que permiten que se puedan cobrar 11 por 8.000 pesos, que no son precios normales, no son precios que estén dentro, sean parte del programa. Como también teníamos desayuno a 200 pesos, que tampoco era algo normal, ni que tampoco hablaba de la calidad de los servicios. Entonces le pedimos a la Contraloría que investigara y auditara todo este proceso porque habían problemas estructurales, habían problemas complejos. ¿Y cuál era uno de los problemas que tenía esta base de licitación? Era que había que pagar a todo evento. Y esa era parte de las reglas, que era lo que se había adjudicado en el año 2020. Sí o sí. Pagar a todo evento el desayuno o la ración. La ración que estaban ahí programadas. ¿Esa es la deformidad que el presidente dice en su discurso que es relevante? Sí, pero ojo, eso pasó en el año 2020, para los años 21, 22, 23, o una parte del país, y todas las licitaciones que nosotros hicimos, que son las del 2023, 24, 25, las que están vigentes el día 2026, no tienen estos problemas. Todos estos problemas fueron corregidos, de hecho la misma Contraloría lo señala y dice, bueno, esto fue corregido efectivamente porque pusimos bandas de precios, pusimos una serie de otras reglas que permitían que estas cosas no pasaran. Entonces acá teníamos un problema grave de la licitación del año 2020. ¿Y por qué se genera este problema? No es solamente porque hubo un error, porque además la Junaep lleva muchos años haciendo licitaciones, entonces era muy raro por qué se produjo este error. Y este error se hizo porque estas bases por primera vez no le hicieron los equipos técnicos de Junaep, que son los que tienen la expertise de hacerla, sino que por primera vez la hizo una empresa privada que no tenía experiencia. ¿Esto qué año fue? 2020. 2020. ¿Qué administración era? Sebastián Piñera. Ok. Entonces, tuvimos que administrar el año 2022 este mal contrato, con las condiciones, con los elementos que habían, tuvimos que hacer ciertas modificaciones porque era imposible mantenerlo y la Contraloría así lo vio también. Esto en base a estudios con la Universidad de Chile, o sea, hubo acá un trabajo bien serio donde tuvimos que hacer estas modificaciones, pero habían reglas que no podíamos cambiar porque si no eso nos significaba demanda para el Estado, no teníamos una causal legal para hacer un término de contrato anticipado porque la empresa se adjudicó con las reglas que había en ese minuto, entonces no había una ilegalidad en el proceso y así también la Contraloría lo dice. Si la Contraloría señala que no hubieron irregularidades ni ilegalidades, sino que hubo un mal diseño estructural. Y eso tuvimos que corregir y por eso hoy día no es un problema. De hecho, el director nacional lo ha dicho. Las bases los contratos actuales no tienen este problema, claro, porque fueron todas las correcciones que nosotros hicimos y que la misma Contraloría lo señala. Pero acá sí hubo un problema de un mal diseño de las bases del 2020, que teníamos que pagar a todo evento, las 11 y todo lo que ahí estaba establecido, independiente si se entregaran o no, y eso generó un perjuicio, una distorsión también en los precios, en el servicio y en todo lo que se había generado. Y el origen de eso tiene que ver porque intervino una empresa sin experiencia a hacer las bases de licitación, algo que no es casual, no es normal, que no se da comúnmente. De hecho, las empresas no están sujetas a la ley de lobby, a diferencia de los funcionarios públicos que participan en estos procesos. Le voy a preguntar, ¿qué cree legítimo o incorrecto que la actual administración lleve estos antecedentes a la fiscalía? ¿Lo crees?
Mira, lo que pasa es que la Fiscalía lo está investigando ya. Si cuando nosotros le pedimos a la Contraloría que hiciera esta auditoría, que auditó todo este proceso, ojo, la Contraloría se demoró 1 año y medio más o menos en auditar los contratos, las bases de datos, los pagos y todos los elementos. De hecho, el último informe que entrega el mes pasado dice que subsanan una serie de observaciones que son relevantes también de este proceso. Entonces, la Contraloría se demoró mucho tiempo también en poder, estando en la institución, revisando todos los antecedentes, porque son muchos. Entonces, hay antecedentes que ya estaban en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público descarta una irregularidad a partir de una denuncia cuando se hizo esto de los 3.500 millones por 30 raciones que le hizo un grupo de diputados, y ahí la Fiscalía lo desestima, porque también la Contraloría lo desestima. Y los elementos asociados a esta empresa que se contrató en el 2020, que se contrató por un trato directo, sin experiencia, para que hiciera unas bases de licitación y generara las complejidades y las consecuencias que generó, eso estaba en manos del Ministerio Público. También se ha puesto atención en Alejandro Laiseca, quien trabajó en Junaed y hoy se desempeña en la empresa cuestionada justamente. ¿Cree que agrava la situación de que siga trabajando en la empresa favorecida? Mira, Alejandro Laiseca, también para aclarar, era el jefe jurídico de Jaime Toá, de la administración de Sebastián Piñera. Alcanzó a trabajar más o menos un mes. Cuando yo fui directora, él fue el jefe jurídico durante como un mes hasta que se fue. Luego se fue a un servicio público, entonces era difícil poder evaluar si tenía o no tenía alguna relación con la empresa. Y nosotros nos enteramos el año pasado de que estaba trabajando en la empresa. Si tú me preguntas a mí, lo encuentro éticamente bien cuestionable. Pero complejiza políticamente el caso, se podría decir. Yo creo que lo complejiza, pero ahí yo creo que es el que tiene que darle explicaciones de por qué se va a trabajar ahí o cuáles son las características, o la empresa tendrá que darle explicaciones, pero Alejandro Laiseca es un funcionario que venía también desde mucho tiempo atrás. Llama la atención porque la gente siente desconfianza, son los desayunos de los niños, es la comida de los niños, con eso no se juega. Absolutamente. ¿Usted de buena fe le podría explicar al público entonces por qué el gobierno está equivocado en su planteamiento sobre la administración anterior? Mira, yo creo que el gobierno sí lo ha señalado, que aquí hubo un problema de el diseño de la base de licitación del año 2020. Y eso yo creo que ahí concordamos de que ahí hubo un problema. O sea, ¿ninguno de estos dos gobiernos tendría por qué ver este tema? No, digo que los dos concordamos de que había un mal diseño, claro, y que eso trajo una serie de consecuencias. Yo creo que ahí hay un punto común. Del 2020, de licitaciones que hoy día no están vigentes además, o sea, no son los contratos que están hoy día vigentes. Entonces, ahí hubo un mal diseño, un problema, la intervención de una empresa haciendo bases de licitación, algo muy irregular y muy, muy extraño, y creo que ahí hay una concordancia. Todos los procesos posteriores han estado en orden con la historia, con los elementos técnicos, con visaciones correspondientes, con estudios que le han dado seriedad al proceso de licitación. O sea, no por nada el director dice que hoy día las licitaciones que están vigentes, los contratos que están vigentes no tienen la dificultad que tuvo en ese minuto. ¿Por qué? Porque se hicieron todas esas modificaciones que permitían corregir el año 2022. Perdón, el año 2020. Pero el 2020 tenía unas consecuencias que tenía unos problemas que tuvimos que asumirlo, tuvimos que administrarlo, porque lo que no podíamos hacer era dejar sin alimentación a los niños. Y además en el 2022, quizá muchos no se acuerdan, pero cuando yo decía que el problema no solamente son las 11 de 7.000, sino que también los desayunos de 200 pesos, en el 2022 se entregaban desayuno, era un huevo duro con leche. Era un rechazo brutal, porque claro, con 200 pesos tampoco es que pueda conseguir mucho más. También hicimos cambios en la estructura alimentaria, en cómo se entregan los desayunos, en las características. Entonces, hay cambios que se hicieron. Hoy día es un programa que funciona a partir de la realización y evaluación de los equipos técnicos, con la experiencia que corresponde, con diseños a partir de esa mirada técnica, que permiten decir que un programa que funciona es un programa serio, que además abarca y contrata más de 35.000 trabajadoras que también son parte del programa. Entonces es un programa que está funcionando pese a los problemas que se generaron en este periodo. Usted está entonces asegurando de que no hay un hito de corrupción, sino hay un error de las administraciones anteriores. Mira, yo no podría decir qué fue lo que pasó en el 2020. Creo que eso es algo que se tiene que revisar. ¿Por qué se contrató a esta empresa externa para que se hicieran las bases de licitación? Eso creo que es algo que está pendiente y que está en proceso de revisión, y de eso no podría como asegurarlo, porque eso también nosotros lo pusimos a disposición al Ministerio Público. Todo lo que se hizo después se hizo conforme a la revisión de Contraloría, con ya auditado todo este proceso por Contraloría, con informes, no sé, de la Universidad de Chile, que también dieron respaldo a una serie de definiciones, y eso se hizo en ese marco, en el marco administrativo y legal y jurídico que te permitían ese contrato y esa base de licitación. Entonces, el lunes de aparecer una mención a este proceso que usted está llevando y todo lo que ha sucedido, ¿le parecería injusto algún tipo de mote por parte de la cuenta pública?
O sea, a mí lo que no me parece correcto y me parece incluso que es injurioso es cuando dice que nosotros le ocultamos información a la Contraloría, porque eso sí que no es real. Nosotros, la Contraloría estuvo físicamente en la institución, revisó todas las bases de datos, todos los contratos y en la medida que iban apareciendo elementos se le iban Y entregando. para cerrar, lo que dice Exante, lo de este correo electrónico borrado, ¿no es así? Mira, yo lo encontré en mi correo ayer. Me metí a revisar el correo electrónico, estaba ahí. De hecho, me di cuenta que se había metido la semana pasada y se lo había, no sé si reenviado o guardado la jefa jurídica actual de la institución. Entonces estaba ahí porque me metí a buscarlo. Es un correo que además lo manda, no me lo manda a mí, se lo manda a Alejandro, que era el jefe jurídico, al jefe del programa de alimentación. Era un correo electrónico interno, donde hay más personas copiadas. Al menos yo lo encontré en mi celular ayer sin dificultad. O sea, Exante está exagerando. Es que desconozco lo que le informaron ex ante. El director dijo que lo había borrado era el remitente, que en este caso era Alejandro. Ahora, si Contraloría tuvo acceso de información o no, lo desconozco, pero porque es algo muy específico, pero Contraloría estuvo en la institución durante mucho tiempo revisando todos los antecedentes, todos los documentos y todas las bases correspondientes y las bases de datos, las bases de pago, los contratos, toda la revisión que correspondía a esto. Muchísimas gracias por esta conversación esta mañana tan abierta y la verdad transparente para poder aclarar algo que a la opinión pública le está conmoviendo, que por supuesto vamos a seguir monitoreando. Gracias. No, muchas gracias a ustedes.